La mañana comenzó como cualquier otra, pero el ambiente en la casa estaba tan pesado que José sentía que cada respiración se volvía difícil. Los pájaros cantaban afuera de la ventana, y el aroma del café que se desprendía de la cocina parecía algo cotidiano. Pero hoy todo tenía un ritmo diferente. Justo cuando colocaba la taza de café sobre la mesa y miraba el reloj antiguo que su esposa había dejado antes de morir, su hijo mayor habló con un tono de risa mezclado con un toque de sarcasmo. «Papá, seguro que ya no tienes fuerzas para encargarte de esta casa, ¿verdad?». José no respondió. El cuchillo que sostenía al cortar el pan parecía detenerse en el aire. No era por miedo, sino porque quería sentir cada palabra, cada matiz amargo que se colaba en el espacio familiar que él había construido con tanto esfuerzo durante 40 años. Todos en la mesa guardaban silencio, su nieto dejó de reír, y su nuera fingió inclinarse para recoger una cuchara, evitando mirarlo directamente. La soledad se levantó como un muro invisible que lo separaba de su propia familia. Pero José no solo permaneció en silencio. Observaba, recordaba, percibía cada gesto. La mirada indiferente, los movimientos sutiles llenos de desdén. Recordó los días de lluvia, cada paso empapado llevando a los hijos a la escuela, y la mano pequeña de María sobre su hombro como recordatorio de responsabilidad y amor. Ahora, las palabras de su hijo cortaban todo eso de un golpe, convirtiendo todo su esfuerzo de toda la vida en algo sin valor. Miró las fotos de su boda colgadas en la pared, la imagen de su esposa sonriendo radiante junto a él en la casa que habían construido con sus propias manos. El aroma del café, la luz de la mañana, el tic-tac del reloj antiguo, todo parecía acentuar la diferencia entre los cálidos recuerdos y la fría realidad actual. José respiró hondo. El dolor no ardía, pero persistía, como brasas ocultas bajo la ceniza. En ese momento, su mente comenzó a girar. Ya no era un silencio de resignación, sino una toma de conciencia. Si continuaba soportando, pensarían que realmente era inútil. Un débil destello de determinación surgió en su interior. Incluso con las manos temblorosas por la edad, sus ojos permanecían brillantes. José sabía que hoy no era una mañana cualquiera. Hoy marcaba el inicio de una decisión que cambiaría todo. Colocó la mano sobre la taza de café, cerró los ojos un momento, imaginando la sonrisa de María y recordando sus palabras. Cuando alguien te menosprecie, no respondas con enojo. Deja que tu silencio hable por ti. Y en ese silencio, José juró para sí mismo. Mañana ya no sería solo el viejo inútil, a los ojos de su familia. Mañana se levantaría, y el mundo vería su verdadero valor. La cocina seguía en silencio, pero dentro de José, una nueva fuerza comenzaba a fluir. Cada paso, cada respiración le recordaba que 40 años de esfuerzo, sudor y amor no habían sido en vano. Y mientras la taza de café se vaciaba, abrió los ojos, vio a su hijo deslizando el teléfono con desprecio y sonrió. Una sonrisa silenciosa pero llena de determinación, el inicio de su viaje para recuperar la dignidad. José salió de la cocina y caminó hacia el patio, respirando profundamente. El aire de la mañana estaba frío, pero el aroma de la tierra húmeda y de las flores del jardín se colaba en cada instante. La luz suave entraba por la ventana, reflejándose en los antiguos ladrillos que él y María habían colocado con sus propias manos. En su mente, los recuerdos fluían como un río tranquilo. Recordó los primeros días de construcción de la casa, sus manos endurecidas sosteniendo cada ladrillo, cada mezcla de cemento preparada con sudor. María estaba a su lado, con los ojos brillantes y una sonrisa dulce, su mano pequeña sobre su hombro como recordatorio de que estaban edificando no solo una casa, sino una familia. Las risas de los hijos resonaban en su memoria. Corriendo por el patio, deslizándose sobre los charcos después de la lluvia, sus pequeños pies dejando marcas sobre el cemento aún húmedo, y la luz del sol reflejándose en su cabello rubio como finos hilos dorados. José cerró los ojos y recordó las tardes tranquilas junto a María, sentados en sillas de madera en el porche, sorbiendo café y hablando sobre el futuro. El aroma del café se mezclaba con el perfume de las flores de azahar,
Los pájaros cantaban, y el susurro del viento entre los árboles del jardín creaba un espacio de paz que ahora solo existía en su memoria. Rememoró las noches que pasó despierto al lado de sus hijos enfermos, levantándolos cada vez que tropezaban y besando sus heridas. Recordó los momentos en que sus hijos daban sus primeros pasos, tímidos y vacilantes, y él los animaba, sosteniéndolos para que no cayeran. Incluso tras un día agotador de trabajo, volvía a casa con sudor en la frente, y María siempre lo esperaba con un vaso de agua con limón y su sonrisa cálida, transmitiéndole fuerzas para seguir adelante. En cada recuerdo, José percibía el esfuerzo de toda una vida. Construir la casa, criar a sus hijos, amar a su esposa. Cada ladrillo, cada pincelada de pintura, cada foto colgada en la pared era evidencia de amor y responsabilidad. Pero esos recuerdos también intensificaban el dolor actual, cuando sus hijos hoy lo consideraban inútil y sin peso en la casa que él había levantado con tanto esfuerzo. Estas imágenes no eran solo recuerdos, eran un arma interna, recordándole que aún tenía fuerza, valor y control sobre su vida. El dolor causado por las palabras humillantes de su hijo se transformaba en impulso, no para vengarse, sino para reafirmar su dignidad y proteger los valores que él y María habían construido. Cuando la luz del amanecer se filtró por la ventana y cayó sobre las viejas fotos, José sonrió suavemente, con los labios temblando por la emoción. No eran solo memorias. Eran recordatorios de que todo el esfuerzo y el amor que dedicó a su familia nunca fueron en vano. Gracias a ellos, encontraría la manera de ponerse de pie, protegerse y hacer que sus hijos vieran la verdad sobre el valor de su padre. José permaneció inmóvil en la sala, mientras la luz del amanecer entraba en diagonal por las ventanas, iluminando las fotos familiares y los recuerdos antiguos. Miró a su alrededor, observando a sus hijos moverse por la casa con aparente tranquilidad. Pero en sus ojos brillaba un desprecio sutil que José reconocía con claridad. Su hijo mayor, Gabriel, pasó frente a él sin saludar, con la vista fija en el teléfono. Luis, el menor, sonreía de medio lado cada vez que veía algún objeto de José, como si quisiera recordarle que nada de eso le pertenecía ya. Mariana, la nuera, preparaba café mientras caminaba a su lado sin mirarlo, como si José fuera un adorno más de la casa, sin emociones ni presencia que importara. Cada detalle se volvía una puñalada fina pero profunda. La camisa recién seca fuera de lugar, la taza de café que él pensaba usar desaparecida, los libros movidos de sitio, acciones que parecían casuales, pero que señalaban el desprecio hacia el esfuerzo de toda su vida. José sentía que observaba un mundo que se había dado vuelta, un lugar donde todo lo que construyó con sus manos callosas, con su sudor y amor, se había vuelto insignificante. Aún así, José no gritó ni reaccionó con enojo. Se sentó en su silla de madera de siempre, apoyó la mano sobre el alféizar frío de la ventana y respiró hondo, dejando que su mente divagara entre el pasado y el presente. Recordó a sus hijos pequeños, corriendo por el patio, sus risas mezclándose con la luz del atardecer. Recordó a María junto a él, su mano pequeña sobre el hombro, recordándole que estaban construyendo algo más que una casa. Estaban construyendo una familia. Ahora, todo eso se había reducido a silencio y miradas frías. José cerró los ojos y escuchó con claridad cada sonido de la casa. Los pasos suaves de sus hijos, el tic-tac del reloj antiguo, el viento silbando entre las ventanas. Todo parecía hundirlo más en una soledad indescriptible. Pero esa misma soledad fue avivando dentro de él una chispa, una llama de determinación. Nadie tenía derecho a convertirlo en un inútil dentro de su propio hogar. Abrió los ojos y miró las fotos antiguas en la pared. Su boda con María, sus sonrisas, la mano de ella apoyada en su hombro. Cada recuerdo era un golpe emocional que le recordaba que su valor no dependía de cómo lo veían sus hijos, sino de todo lo que había construido, amado y protegido. José entendió que ese día marcaba un punto de quiebre. No seguiría soportando, recuperaría el control, defendería su dignidad y les enseñaría la lección que necesitaban aprender. Una brisa suave entró por la ventana,
moviendo las cortinas, y el sonido del tejido ondeando pareció recordarle que el camino por recorrer no sería fácil. Pero con un corazón lleno de memorias, el dolor comenzó a transformarse en fuerza. José tomó la taza de café ya fría, la levantó, inhaló profundamente y se dijo a sí mismo: «Hoy pueden menospreciarme, pero mi valor sigue aquí, y mañana tendrán que verlo». José se sentó solo en la vieja silla de madera junto a la ventana, sus manos rozando la superficie gastada de la mesa, sintiendo cada grieta y rasguño como marcas del tiempo y de toda su vida. La luz de la mañana se filtraba por la cortina, iluminando el reloj antiguo que María había colocado sobre la mesa. Su tic-tac constante, recordándole que el tiempo no espera a nadie y no perdona a quienes se resignan a ser menospreciados. Cerró los ojos y los recuerdos de María regresaron con fuerza. Su mano sosteniendo la de él, sus palabras diciéndole que en la vida, a veces, hay que levantarse para proteger la propia dignidad. José recordó las tardes en que juntos colocaban cada ladrillo, mezclaban el cemento, reían mientras sus hijos jugaban a su alrededor. Esos recuerdos, a la vez dulces y amargos, le recordaban que había entregado toda su vida, y que ahora no podía permitir que todo ese esfuerzo fuera ignorado. José suspiró, sintiendo el dolor de la humillación de ayer todavía punzante en su pecho, pero ahora transformado en impulso. Una determinación firme se encendió dentro de él. Ya no sería el viejo inútil a los ojos de sus hijos. El silencio y la resignación ya no eran suficientes. Debía actuar, pero no con violencia, sino con inteligencia, estrategia y preparación cuidadosa. Se levantó y caminó por la habitación, deteniendo su mirada en cada objeto. Las fotos, los documentos, las paredes y los ladrillos le recordaban su valor. José comprendió que, para cambiar el rumbo de la historia, debía unir mente y corazón, proteger su patrimonio, afirmar su dignidad y enseñar a sus hijos la lección del respeto. En su interior, un plan comenzó a formarse. Primero, reforzaría su propiedad mediante acciones legales, para que nadie pudiera manipularla. Segundo, recuperaría el control de la casa paso a paso, comenzando con actos simbólicos, cambiar cerraduras, reorganizar espacios, subrayando que todo en la casa le pertenecía a él. Tercero, se prepararía psicológicamente para enfrentar directamente a sus hijos, sin permitir que la humillación, ya sea sutil o pública, lo debilitara. José tomó un sorbo de café frío, percibiendo su sabor amargo, un recordatorio de que la vida no siempre es fácil, y que cada desafío es una oportunidad para reafirmarse. Se dijo a sí mismo: «Hoy pueden menospreciarme, pero mañana tendrán que ver quién realmente se mantiene firme». Una vez más, miró por la ventana. El viento movía las ramas de los árboles, los pájaros cantaban, el aroma de la tierra húmeda entraba en la habitación. Todo parecía normal, pero dentro de José esa normalidad se volvía trascendental. El inicio de un viaje que, a partir del dolor y la humillación, le permitiría despertar, recuperar su poder, dignidad y respeto que durante tanto tiempo había sido ignorado. Respiró profundamente, apretó las manos y se acercó a la mesa de trabajo, contemplando los viejos documentos y el cuaderno de María. Sabía que mañana sería diferente y estaba listo para actuar. Al mediodía, la luz del sol se filtraba por las ventanas de la casa en Guanajuato, iluminando el piso de ladrillos antiguos y las fotos familiares colgadas en las paredes. José se sentó en su silla de madera de siempre, sosteniendo el cuaderno de María, mientras observaba a su hijo mayor, Gabriel, pasando por la sala sin saludarlo. Luis permanecía en silencio, observando con cautela, mientras Mariana, la esposa de Gabriel, esbozaba una ligera sonrisa burlona, como queriendo subrayar que José ya no era más que un adorno en la casa. Gabriel habló con un tono neutro, pero afilado. «Papá, seguro que ya no recuerdas todas las cerraduras, ¿verdad? Luis y yo nos encargamos de todo lo de la casa ahora». Sus palabras, aparentemente inocuas, cayeron sobre José como un pequeño puñal directo al corazón. Cada palabra, cada matiz contenía desprecio y falta de respeto.
José sintió que todo el esfuerzo de su vida construyendo la casa y cuidando a la familia se volvía repentinamente insignificante ante los ojos de sus hijos. Se quedó en silencio, sin responder, pero en su mente registraba cada detalle de las palabras y las miradas. Las cortinas se movían suavemente con la brisa, el aroma del café aún flotaba en el aire, y el tic-tac del reloj parecía acentuar la sensación de abandono. José recordó los días en que sus hijos eran pequeños, corriendo por el patio con risas radiantes, y la mano de María sobre su hombro, recordándole que estaban construyendo no solo una casa, sino una familia. Ahora, todo quedaba reducido a frialdad, sonrisas fingidas y miradas indiferentes. José no se enfadó ni reaccionó con violencia. Respiró hondo, percibiendo el amargor del café frío, y dejó que su mente viajara entre recuerdos. Las tardes cuidando cada ladrillo junto a María, mezclando cemento, escuchando las risas de los niños jugando bajo la lluvia, el sol del atardecer iluminando sus cabellos rubios. Esos recuerdos, dulces y amargos a la vez, le recordaban que había dedicado toda su vida, y que no permitiría que unas palabras ligeras de hoy invalidaran su valor. Una determinación silenciosa surgió en él. Nadie podía convertirlo en un inútil dentro de su propia casa. Esta humillación se convirtió en un catalizador, haciendo que José comprendiera que debía actuar, pero no con fuerza ni palabras, sino con inteligencia, planificación cuidadosa y preparación mental. Se levantó y caminó alrededor de la sala, pasando la mano por las paredes antiguas, tocando la foto de su boda con María, mirando el primer ladrillo que él mismo había colocado. Cada objeto, cada recuerdo, le recordaba su esfuerzo y dignidad. Una fuerza suave pero firme se elevó dentro de él. La luz atravesaba la ventana y caía sobre la mesa de madera, brillante y tranquila, recordándole que todavía tenía poder y valor, y que mañana todo debía cambiar. José respiró hondo una vez más, apretó los puños y se dijo a sí mismo: hoy pueden menospreciarme, pero mañana verán quién realmente se mantiene firme. El silencio que llenaba la habitación ya no era resignación, sino preparación para una reacción sabia, para un viaje de recuperación de su dignidad y poder. Por la tarde, la luz de la ventana se filtraba en ángulos sobre los antiguos ladrillos de la casa de José, resaltando las fotos familiares colgadas en la pared. Hoy la humillación ya no era silenciosa. Era la primera vez que sus hijos mostraban abiertamente desprecio hacia él en el espacio familiar que él había construido con tanto esfuerzo. Gabriel se paró en medio de la sala, las manos en la cintura con voz fría. Papá, la verdad es que esta casa ya no es tuya. A partir de ahora, Luis y yo decidiremos todo. Tú solo siéntate y no te preocupes por nada. Luis estaba junto a la ventana, observando con cautela y una ligera sonrisa burlona, dejando claro que consideraban a José como alguien sin valor, sin voz en la casa. Mariana, la esposa de Gabriel, recogía con naturalidad la chaqueta de José, girando a su alrededor como si él fuera un simple adorno, sin más importancia. Esas palabras y gestos, aparentemente simples, golpeaban el corazón de José como cientos de cuchillos invisibles. Cada paso, cada movimiento contenía desprecio, público pero sutil. José permaneció inmóvil, observando cada detalle. La mirada de su hijo, la sonrisa fingida de su nuera, la forma en que Luis inspeccionaba los objetos que José había colocado cuidadosamente. El dolor aumentaba, y ya no era solo una decepción silenciosa. Ahora era amargura abierta, haciendo que se percibiera la profundidad de la humillación. José caminó lentamente por la sala, pasando la mano por la foto de su boda con María, sintiendo cada sonrisa, cada abrazo, cada mano pequeña sobre su hombro como recordatorio del amor y la responsabilidad que había construido. Alrededor, las paredes, los ladrillos y cada objeto en la casa parecían testigos de cómo era menospreciado. El aroma del café aún flotaba, la luz entraba. Pero todo parecía exponer la soledad de José y la impotencia que sentía dentro de su propia familia. Aún así, José permaneció en silencio, sin enfadarse ni reaccionar con violencia. Respiró profundo, cerró los ojos por un momento, escuchando los latidos de su corazón,
el tic-tac del reloj y el susurro del viento por la ventana. La amargura se convirtió en un poderoso catalizador. Comprendió que su silencio había terminado. Era momento de levantarse, de planear cómo proteger su poder y su dignidad. José abrió los ojos y miró a Gabriel y a Mariana. Su mirada transmitía ahora una determinación silenciosa, sin necesidad de palabras, pero lo suficientemente intensa como para hacerles sentir el peso de su firmeza. Se dijo a sí mismo: hoy me han mostrado desprecio públicamente. Mañana les mostraré quién mantiene realmente el control. Una brisa ligera movió las cortinas. José sintió que esta amargura no estaba allí para destruirlo, sino para despertar su fuerza interior. Esta era la segunda capa de humillación, más intensa y pública, y al mismo tiempo preparaba el terreno para el clímax que cambiaría completamente el curso de la historia. Su decisión de rebelarse y actuar. José salió al patio trasero y apoyó la mano en la barandilla de madera vieja, donde la luz del sol de la mañana reflejaba las vetas del tiempo. Cada grieta en los ladrillos, cada cortina que se movía con el viento, le recordaba recuerdos que nunca había olvidado. En su mente, las imágenes de sus hijos cuando eran pequeños aparecían vívidas. Gabriel corriendo por el patio con los pies cubiertos de barro, Luis inspeccionando cada ladrillo recién colocado con curiosidad y alegría, y las risas de los niños resonando por todo el patio mientras escuchaban la voz de María. «Cuidado, hijos». Recordó las tardes en que él y María mezclaban el cemento, colocaban cada ladrillo sobre el suelo húmedo, entre risas y gotas de sudor en la frente. María siempre estaba a su lado, su mano pequeña sobre el hombro de él, recordándole que cada esfuerzo era por la familia, por el hogar que juntos construían. Cada detalle surgía vívido. El aroma del café de la mañana, el canto de los pájaros, el perfume de las flores de azahar arrastrado por la brisa, y las risas de los niños mezcladas con el murmullo del viento entre los árboles. José miró la foto de su boda colgada en la sala, deteniendo la mirada en la sonrisa radiante de María. Recordó las noches en que sus hijos estaban enfermos y él pasaba velándolos, sosteniendo sus manos y calmando sus miedos y dolores. También recordó los días de lluvia, llevando a los niños a la escuela con la ropa empapada y los paraguas rotos, mientras María los esperaba con un vaso de agua con limón y su sonrisa cálida. Cada recuerdo era un recordatorio, punzante y tierno a la vez, de que su esfuerzo y su amor nunca habían sido en vano. José caminó por el patio, tocando la pared vieja donde sus hijos solían garabatear con tizas de colores. Cada marca, cada huella de sus manos pequeñas, era evidencia del amor y cuidado que había dedicado durante años. Respiró profundamente, escuchando el tic-tac del reloj antiguo, el susurro de las hojas con el viento y el trino de los pájaros sobre el techo. Todo enfatizaba el contraste entre el pasado cálido y el presente frío, donde sus hijos lo despreciaban tanto de manera abierta como silenciosa. En ese momento, José comprendió que los recuerdos no eran solo pasado, sino una fuente de fuerza para que el presente despertara determinación. Cada sonrisa de sus hijos, cada abrazo, cada enseñanza de María, eran motivos para no seguir resignándose. La humillación y el desprecio de sus hijos hoy le enseñaban que debía actuar, proteger su dignidad y su poder. Miró por la ventana, la luz del sol atravesando las copas de los árboles y reflejándose en el suelo húmedo del patio. José sonrió suavemente, con los labios temblando por la emoción, pero en sus ojos brillaba la determinación. Mañana ya no sería un inútil a los ojos de la familia, y todo lo que hiciera y pensara hoy sería el primer paso en ese camino. Al caer la tarde en la casa de Guanajuato, la luz se volvió tenue, quedando solo un rayo dorado del sol que se filtraba por la ventana. El ambiente estaba tan pesado que José sentía que cada respiración cargaba un peso enorme sobre sus hombros. Hoy era el momento en que toda humillación, tanto sutil como pública, se concentraba en su punto máximo. Gabriel entró en la sala acompañado de Mariana, con la mirada fría y un tono confiado, ligeramente desdeñoso. «Papá, ya hemos decidido. Esta casa será administrada a nuestra manera. Tú ya no tienes que preocuparte por nada». Luis estaba a un lado,
con el ceño fruncido y la mirada inquisitiva, como queriendo desafiarlo, pero sin atreverse a hablar. Se sentía como si le arrebataran el control, no solo de los bienes materiales, sino también de su presencia espiritual en la casa que él había construido durante 40 años. Las palabras, aparentemente normales, cortaban directo al corazón de José. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa y hasta el silencio de ellos enfatizaban que se había convertido en un inútil ante su propia familia. Mariana tomaba fotos antiguas, las miraba y las dejaba descuidadamente, como queriendo subrayar que los recuerdos y el esfuerzo de José eran obsoletos e insignificantes. José permaneció inmóvil, con la mano apoyada sobre el alféizar de la ventana, cerró los ojos y respiró profundo. El tic-tac del reloj antiguo resonaba constante, el viento susurraba por la ventana, y el aroma del café viejo aún flotaba en el aire. Todo eso acentuaba su soledad y amargura. Pero ese dolor, junto con la humillación pública, se convirtió en un catalizador poderoso, avivando la determinación que había ido creciendo con las capas previas de humillación. Miró alrededor, recordando cada ladrillo, cada pintura, cada foto y cada huella de mano de su esposa. Cada detalle era prueba del amor y esfuerzo de toda su vida. José entendió que no era momento de enfadarse ni reaccionar con violencia. Cada acción debía ser calculada, cada paso planeado para afirmar su dignidad y autoridad de manera inteligente y firme. En ese instante, sintió cómo la determinación lo inundaba por completo. Era hora de levantarse, no solo para proteger la casa, sino para enseñar a sus hijos una lección sobre respeto. Apretó los puños y con la mirada firme se dijo a sí mismo: pueden intentar convertirme en un inútil, pero aún tengo fuerza, y mañana verán quién realmente se mantiene firme. José salió al patio, respiró profundamente, percibiendo cada sonido y aroma familiar, consciente de que el camino de la confrontación directa había comenzado. Esta humillación máxima no lo destruía. Se transformaba en una llama de determinación que guiaría sus próximos pasos, acciones destinadas a recuperar su poder, dignidad y el respeto que durante tanto tiempo había sido ignorado. La noche había caído sobre la casa en Guanajuato, quedando solo la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana, iluminando las paredes y la foto de bodas colgada en la repisa. José estaba sentado solo en su silla de madera de siempre, la mano apoyada en el alféizar de la ventana, mirando fijamente la oscuridad del exterior. La humillación de hoy, junto con las capas previas de desprecio, se habían acumulado en su corazón, pero ahora, en lugar de dolor, se transformaban en una firme determinación, como un fuego latente ardiendo dentro de él. Respiró hondo, cerró los ojos y se repitió internamente: ya no tienen derecho a convertirme en un inútil. Esta casa, mis recuerdos y mi dignidad, los protegeré. Cada palabra resonaba en el silencio de la habitación, como un juramento hacia sí mismo, hacia la memoria de María y hacia todos los esfuerzos de toda su vida. Se levantó y caminó por la habitación, pasando la mano sobre cada objeto familiar. La taza de café vieja sobre la mesa, el cuaderno de María, las fotos de la familia. Cada detalle le recordaba que su valor no dependía de cómo lo vieran sus hijos, sino de todo lo que había construido, amado y protegido. Sintió con claridad que el silencio ya no era una opción. Su decisión de actuar debía ejecutarse con inteligencia y estrategia. Abrió el armario y sacó los documentos antiguos sobre la propiedad de la casa, páginas amarillentas con los sellos de tinta aún visibles. Al mirar esos papeles, José comprendió que podía protegerse legalmente. Su decisión era clara: reforzaría la propiedad, cambiaría las cerraduras paso a paso y prepararía un plan para enfrentar directamente a sus hijos, reafirmando el respeto que merecía. En su mente, los recuerdos de sus hijos pequeños aparecían. Gabriel sonriendo mientras daba sus primeros pasos, Luis tambaleándose alrededor del patio, risas mezcladas con el viento y el aroma de la tierra húmeda. Esos recuerdos no solo eran consuelo, sino también fuerza interior, recordándole que aún tenía poder para levantarse y enfrentar el desprecio y la humillación. José salió al porche,
Apoyó las manos en la barandilla de madera vieja, respiró profundamente, sintiendo el tic-tac del reloj antiguo y el susurro de las hojas movidas por el viento. En ese momento comprendió que su decisión de rebelarse no solo protegería la casa, sino también su dignidad, su honor y los recuerdos que había construido a lo largo de su vida. Mañana todo cambiaría, y José estaba listo para emprender su camino hacia la recuperación del poder y el respeto dentro de su familia. A primera hora de la mañana, los primeros rayos de sol atravesaban las viejas cortinas de la casa de José, iluminando los ladrillos que habían sido colocados con esmero hace 40 años. José se puso su vieja chaqueta, abrazó el cuaderno de María y salió de la sala con determinación en la mirada. Hoy comenzaría los primeros pasos para recuperar el control de la casa y su dignidad. Caminó despacio por la calle empedrada hasta la ferretería de Felipe, su amigo de toda la vida, sabiendo que allí encontraría cerraduras seguras y confiables. Al abrir la puerta, el timbre sonó y Felipe levantó la vista, entrecerrando los ojos sorprendido. «¿Don José? ¿Tan temprano?» José sonrió levemente, con voz seria. «Necesito algunas cerraduras, resistentes, que nadie pueda abrir fácilmente». Felipe asintió, entendiendo al instante. Sabía que José nunca hacía nada sin planificar, y esta vez no sería la excepción. En sus manos, la determinación y cada paso estaban calculados. Cada cerradura no solo protegería lo material, sino que sería un símbolo del poder y la dignidad que sus hijos habían intentado menospreciar. Dentro de la ferretería, José eligió una a una las cerraduras, percibiendo su peso y solidez, viendo cómo la luz se reflejaba en el metal frío. Cada vez que levantaba una cerradura, en su mente aparecían imágenes de sus hijos cuando eran pequeños. Gabriel sonriendo al aprender a caminar, Luis correteando por el patio, sus risas mezclándose con el viento y el aroma de la tierra húmeda. Esos recuerdos le recordaban su propio valor y todo el esfuerzo de 40 años. También preparó un juego de llaves de repuesto, colgadas en un gancho de hierro seguro. Cada llave, cada cerradura, no solo era un objeto de protección, sino un símbolo de que ya no sería alguien fácil de despreciar o ignorar. José pagó, sintiendo el papel y los pesos, recordando que el poder puede surgir de cosas simples, pero cuidadosamente preparadas. De camino a casa, la brisa movía su cabello canoso, las hojas crujían bajo sus pies y la luz del sol de la mañana atravesaba las ventanas. José sabía que hoy era el primer paso de su camino de resistencia, y que cada paso y cada acción de preparación eran importantes. No se trataba solo de cambiar cerraduras, sino de afirmar su poder espiritual, proteger sus recuerdos y su dignidad. Al llegar al patio de la casa, José miró a su alrededor, deteniendo la mirada en la foto de su boda con María. La sonrisa de ella le daba fuerza. Colocó las nuevas cerraduras sobre la mesa, las manos temblando ligeramente, pero con la mirada firme. Este era el primer paso en su viaje para recuperar el poder y el respeto, y José sabía que hoy ya no sería más alguien a quien se le menospreciara. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de la sala, iluminando los ladrillos gastados por el tiempo y reflejándose sobre la vieja mesa de madera. José se encontraba frente a la puerta principal, la mano sobre la cerradura antigua, examinando cada detalle. Respiró profundamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza pero de manera constante. Hoy comenzaba el primer paso de su viaje para recuperar su poder y dignidad, cambiar todas las cerraduras de la casa. Cada cerradura antigua fue retirada con cuidado y colocada a un lado, dejando espacio para las nuevas, sólidas, pesadas y resistentes. Al instalar cada una, José sentía claramente cómo el control regresaba a sus manos. Cada clic, al colocar la cerradura, sonaba como un nuevo latido, marcando la recuperación del poder que sus hijos habían intentado arrebatarle. José no se apresuró. Cada paso fue cuidadosamente calculado. Comenzó por la puerta principal, luego la sala, la cocina, los dormitorios, una puerta tras otra. Cada cerradura se ajustaba con sus manos endurecidas,
y las marcas de sudor sobre ellas reforzaban la autenticidad de sus acciones. Mientras trabajaba, los recuerdos afloraban. Sus hijos pequeños corriendo por el patio. Gabriel sonriendo junto a la pared recién colocada. Risas mezcladas con el viento y el aroma de la tierra húmeda. Estos recuerdos no solo acompañaban la acción física, sino que reafirmaban su poder espiritual y su valor personal. Al terminar de instalar cada cerradura, José verificaba con las llaves de repuesto. Sonrió suavemente. Sus manos temblaban ligeramente por la edad, pero sus ojos brillaban con determinación. Esta acción no era solo proteger la propiedad, sino un símbolo de autoestima y dignidad. Quien quisiera entrar a la casa debía respetarlo. Mientras trabajaba, sus hijos aparecían de vez en cuando en otras habitaciones, con miradas inquisitivas y gestos ligeramente desconcertados. Percibían un cambio en el ambiente, en la forma en que José ejecutaba cada acción. Él sabía que aún no comprendían todo, pero la mirada firme y cada clic de las nuevas cerraduras enviaban un mensaje claro. Nadie volvería a menospreciarlo. Al finalizar, José se quedó de pie en la sala, la mano sobre la última cerradura, observando toda la casa. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban el viento por la ventana y el tic-tac constante del reloj. Cerró los ojos por un momento y sonrió pensando, mañana tendrán que darse cuenta de que sigo siendo el dueño de esta casa, y que nadie puede arrebatarme mi poder ni mi dignidad. Se sentó en su silla habitual, tomó un sorbo del café ya frío, y sintió una paz mezclada con satisfacción. Este era el primer paso crucial, una acción física que se combinaba con fuerza espiritual, preparando el terreno para los próximos clímax, en su camino de reafirmación personal. El ambiente en la casa estaba tan silencioso que José podía escuchar cada tic-tac del reloj antiguo en la pared. Acababa de instalar la última cerradura, la mano apoyada en la puerta de la sala, mirando alrededor del espacio familiar que él y María habían construido con tanto esfuerzo durante 40 años. La habitación estaba tranquila, con la luz de la tarde entrando en diagonal por la ventana, proyectando franjas doradas sobre el piso desgastado, reflejando la determinación firme en los ojos de José. De repente, se escucharon pasos. Gabriel, el hijo mayor, entró en la sala con una mirada confundida y un ligero atisbo de enojo. Miró a su padre, queriendo preguntar pero sin atreverse, y con voz pausada dijo, «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cambiar todas las cerraduras?» Luis permaneció a un lado, en silencio, observando con atención, mientras sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y sorpresa. Mariana, la esposa de Gabriel, se apoyaba en la puerta, con el ceño ligeramente fruncido, como aún sin poder reaccionar ante los cambios que José había hecho. José miró con calma a Gabriel, con ojos firmes pero sin enojo. Bajó la voz, pronunciando cada palabra con fuerza y serenidad. No cambio las cerraduras para ir contra ustedes. Lo hago para proteger la casa y todos los valores que María y yo hemos construido. A partir de ahora, quien quiera entrar a esta casa debe respetarme a mí y todo lo que he construido. Gabriel frunció el ceño, tratando de mantener la compostura, pero no pudo ocultar completamente su sorpresa. Pero papá, solo queríamos encargarnos de todo para que no tengas que preocuparte. José asintió levemente y sonrió suavemente. Cuidar es bueno, pero nadie tiene derecho a menospreciarme ni a decidir cambiar todo sin mi consentimiento. El respeto es la base para convivir en esta casa. Luis respiró profundo, manteniendo la mirada fija en José. En ese instante de silencio, cada acción de José, desde colocar las pesadas cerraduras hasta su postura erguida y mirada firme, transmitía un mensaje claro. Ya no era alguien fácil de menospreciar o ignorar. Por primera vez, sus hijos comprendieron que el silencio y la resignación de antes habían terminado, y ahora debían enfrentar la firmeza y el poder que José acababa de afirmar con hechos. Mariana suspiró suavemente, mostrando sorpresa. Nosotros no esperábamos. La frase quedó incompleta, y José sonrió en silencio. Sabía que el siguiente clímax,
donde la humillación y el conflicto alcanzarían su punto máximo, estaba a punto de surgir. Cambiar las cerraduras no solo protegía lo material, sino que también era la primera señal clara sobre dignidad, poder y respeto que los hijos debían aprender. José se giró hacia la ventana, tomó un sorbo del café aún caliente y observó el patio, donde la luz de la tarde teñía de dorado cada ladrillo antiguo. En su corazón, la determinación estaba firme, y los próximos pasos serían acciones más contundentes, preparando el terreno para el clímax siguiente, cuando tendría que enfrentarse directamente a los intentos de sus hijos de apropiarse de la casa y a su humillación pública. Después de asegurarse de que todas las cerraduras habían sido cambiadas, José salió de la casa y caminó despacio por la calle empedrada hasta la oficina del abogado Ramiro García, su amigo de toda la vida y en quien confiaba plenamente. La luz de la mañana se filtraba entre los edificios antiguos, reflejándose en los adoquines bajo sus pies, recordándole que cada paso que daba hoy definiría su poder y dignidad. Al entrar en la oficina, Ramiro lo recibió con una cálida sonrisa, aunque su mirada era seria. José colocó la bolsa con los documentos antiguos sobre la mesa y, con voz pausada, dijo: «Ramiro, necesito reforzar la propiedad de la casa. Quiero que todo quede claro, que nadie pueda manipularme ni menospreciarme nunca más». Ramiro asintió, comprendiendo de inmediato, abrió el expediente legal y comenzó a revisar cada documento. José permaneció en silencio, observando cada detalle, cada sello, cada firma. Recordó los días en que construyó la casa y se dio cuenta de que todo el esfuerzo, el sudor y el amor que él y María habían invertido en cada ladrillo y cada pared ahora debía ser protegido legalmente. Cada página, cada línea escrita de manera solemne, le proporcionaba una sensación de poder que nunca había sentido frente al desprecio de sus hijos. Ramiro le explicó detalladamente las medidas legales que José podía tomar: asegurar la propiedad, limitar transferencias o cambios en cualquier decisión relacionada con la casa sin su consentimiento. José tomó notas cuidadosamente, mientras su mente volvía constantemente a los recuerdos con María y sus hijos. Cuando Ramiro preparaba los documentos para firmar, José tocó la foto de su boda sobre la mesa, mirando a María, recordando sus palabras: «El valor y la dignidad deben ser protegidos, incluso si otros intentan negarlos». Firmó cada documento, sintiendo la tinta seca sobre el papel, el sonido de la pluma como un nuevo latido, marcando el regreso del poder a sus manos. José salió de la oficina con el expediente legal seguro en sus manos. En el camino de regreso, la luz de la mañana atravesaba los aleros, y la brisa traía consigo el aroma de las flores de azahar. Cada paso ya no era solo un regreso a casa, sino una preparación para enfrentar directamente a sus hijos, donde su poder, dignidad y respeto serían reafirmados a través de la acción y la ley. Al llegar a la casa, colocó el expediente sobre la mesa y miró a sus hijos vagando por la sala con determinación. Sabía que, a partir de ahora, todas sus acciones dejarían de ser simples reacciones, serían decisiones estratégicas, fuertes y humanas, preparando el terreno para el próximo clímax. La luz de la tarde entraba en diagonal por las ventanas, formando franjas doradas sobre el viejo piso de ladrillos y reflejándose en las fotos familiares colgadas en la pared. José estaba de pie en el centro de la sala, la mano apoyada sobre el expediente legal recién firmado con el abogado Ramiro, mirando fijamente a Gabriel y a Luis. Mariana permanecía inmóvil, con las manos apretando su vestido, los ojos llenos de sorpresa y cierta aprensión. El ambiente era pesado y silencioso. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el susurro del viento que entraba por la ventana. José respiró profundamente, con voz grave y pausada. «Sé que piensan que ya me he vuelto inútil, que esta casa ahora solo les pertenece a ustedes. Pero ninguna decisión importante se tomará sin mi consentimiento. Quien quiera entrar en esta casa debe respetarme y valorar todo lo que María y yo hemos construido». Gabriel abrió la boca, con voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. «Papá, solo queríamos encargarnos de todo para que no tuvieras que preocuparte por nada». José sonrió levemente, los ojos aún brillando con determinación.
Cuidar es bueno, pero nadie tiene derecho a decidir todo en mi lugar, ni a menospreciarme. El respeto no es algo automático, es algo que se aprende y se mantiene. Luis lo observaba en silencio, la mirada inquisitiva mezclada con algo de admiración. José continuó, con voz firme y uniforme. He dedicado toda mi vida a construir esta casa, con sudor y amor. Cada ladrillo, cada pared, cada recuerdo tiene un valor propio. Ya no aceptaré ser menospreciado. Desde ahora, cada acción debe ser considerada, y deben entender que la dignidad de su padre no es algo que se pueda ignorar. Mariana dio un paso con voz grave. «Papá, ¿necesita explicar algo más?» José negó con la cabeza, su tono firme pero sin ira. «No es necesario. Ustedes verán por sí mismos lo que quiero decir a través de mis acciones y decisiones. Esto no es un conflicto ni una venganza. Es una lección sobre respeto y valores». La sala quedó en silencio. Cada mirada de los hijos se movía de un objeto a otro, reconociendo la fuerza y determinación de José. No hubo gritos, ni conflicto ruidoso. Todo era poder tranquilo y autoritario. Un mensaje claro de que José seguía siendo el dueño de la casa, el centro de la familia en términos de dignidad. José se giró hacia la ventana, observando la luz de la tarde atravesar el aire. Respiró hondo y cerró los ojos, sintiendo el ambiente. Dentro de él, el clímax aún no había terminado, pero por primera vez sus hijos comprendieron que su silencio y resignación anteriores habían llegado a su fin. A partir de aquí, cada paso sería una decisión más firme, preparando el terreno para los momentos de clímax próximos, donde él recuperaría plenamente el poder y la dignidad que merecía durante 40 años. La noche había caído, y la luz del atardecer entraba en diagonal por la ventana de la sala, iluminando cada ladrillo antiguo y la foto de bodas colgada en la pared. José estaba de pie junto a la mesa, la mano apoyada sobre el expediente legal recién firmado, la mirada distante pero llena de determinación. Después de varios días enfrentando humillaciones sutiles y públicas, tras los pasos meticulosos con las cerraduras y la preparación legal, sabía que el siguiente paso no solo debía proteger su poder personal, sino también ser una decisión humanitaria que afirmara el verdadero valor de su vida. Abrió el expediente y revisó cada página, prestando atención a las cláusulas de protección de la propiedad y del derecho de decisión. Pero esta vez, José no pensaba en quedarse con la casa para sí mismo ni en confrontar a sus hijos. En cambio, buscaba una solución superior: vender la casa a una organización benéfica, donde personas mayores solas pudieran encontrar un hogar y cuidado. Cada pensamiento resonaba con fuerza. No era venganza, sino devolver el verdadero valor de la casa, convirtiendo lo material en amor y humanidad. Los recuerdos de María aparecieron claramente: su sonrisa dulce, su mano pequeña sobre su hombro, sus palabras: «Si esta casa ya no es un lugar de amor, déjala servir a quienes realmente la necesiten». José sonrió suavemente, sintiendo el peso de la decisión, pero al mismo tiempo un alivio profundo, como si estuviera cumpliendo la última enseñanza de su esposa. Llamó a Ramiro, enfatizando: «Quiero que esta casa no pertenezca a mis hijos, sino a personas mayores solas, donde puedan ser cuidadas y valoradas. No quiero que se convierta en un instrumento de ambición o humillación». Ramiro asintió, con mirada cálida. «Exacto, José. Esto no solo es un acto legal, sino un acto humanitario. Dejará una huella no solo en la casa, sino en los corazones de las personas». Cuando José colocó el expediente sobre la mesa, los ojos de sus hijos cayeron accidentalmente sobre las páginas, mostrando sorpresa, desconcierto y un leve desánimo. No esperaban que un acto aparentemente para protegerse se convirtiera en un giro humanitario, transformando su poder personal en beneficio de la comunidad. Gabriel, Luis y Mariana permanecieron inmóviles, sin reaccionar, solo mirando a José con asombro y respeto. José cerró los ojos, respiró profundamente, percibiendo el aroma del café aún presente, el susurro del viento por la ventana y la luz del atardecer reflejada en la foto de bodas. En su interior, el dolor, la amargura
y la determinación de tantos días se mezclaban en una profunda satisfacción. No solo estaba protegiendo su dignidad, sino convirtiendo la casa en un símbolo de humanidad, transmitiendo un mensaje poderoso sobre el verdadero valor de la vida, el amor, el respeto y la bondad por encima de todo. La sala permaneció en silencio, la luz menguante, pero la determinación y el consuelo en José brillaban intensamente. A partir de aquí, el siguiente clímax sería la reacción de sus hijos ante este giro, enfrentando la lección sobre dignidad, respeto y humanidad que José acababa de establecer. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando cada ladrillo antiguo de la casa de José. El ambiente estaba tan silencioso que se podían escuchar las hojas susurrando en el patio. Los hijos se encontraban alrededor de la mesa, con miradas desconcertadas, sin saber cómo reaccionar ante la inesperada decisión de José: vender la casa a una organización benéfica, sin dejarla para ellos. Gabriel, Luis y Mariana permanecían inmóviles, con la mirada entre sorprendida y visiblemente desilusionada. Gabriel se acercó a la mesa con voz temblorosa. «Papá, ¿quieres decir que ya no nos dejarás heredarla?» La mirada firme de José se posó sobre su hijo mayor, serena pero decidida. «Así es, esta casa, para mí, ya no es un bien por el cual pelear. Es un testimonio del amor, esfuerzo y recuerdos de nuestra familia. Quiero que sea un hogar para quienes realmente necesiten cuidado y atención». Luis permaneció en silencio, sus ojos reflejando sorpresa y un leve respeto. Comprendió que la acción, aunque parecía rígida, no era un acto de venganza, sino una afirmación del verdadero valor de la casa y de la dignidad de su padre. Mariana se apoyaba en la puerta, apretando suavemente el vestido con sus dedos, sin pronunciar palabra, pero con la mirada mostrando asombro y cierta timidez, reconociendo la autoridad y determinación en cada acción de José. José continuó, con voz uniforme y tranquila, pero llena de autoridad. «Lo que hice hoy no es venganza. Entrego esta casa a personas mayores solas, que merecen ser cuidadas y valoradas. Puede que no lo comprendan ahora, pero algún día entenderán que la dignidad y la bondad son más importantes que cualquier propiedad». Gabriel suspiró, bajando la cabeza. «Papá, creo que hemos entendido, en parte». Luis asintió levemente, mirando a José con respeto. Mariana exhaló suavemente, percibiendo que todas las acciones previas, las palabras y el desprecio que alguna vez mostraron, habían sido comprendidos y que ahora debían enfrentar la profunda lección sobre respeto, dignidad y humanidad. La sala permaneció en silencio. Solo el tic-tac del reloj y la luz de la mañana extendiéndose lentamente por el piso de ladrillos. José se mantuvo en el centro, los ojos brillando con determinación, sintiendo el cambio en el ambiente. Sus hijos finalmente reconocían la fuerza y dignidad que alguna vez menospreciaron. En el corazón de José, el dolor y la amargura anteriores se habían calmado, reemplazados por una sensación de satisfacción tranquila pero profunda. Sabía que el siguiente clímax sería el cierre emocional, donde revisaría todo el pasado y los recuerdos con María, y comprendería el verdadero valor del amor, el respeto y la humanidad, no de lo material. La sala seguía en silencio, pero José sabía que la lección había sido transmitida, y que a partir de ahora entraría en la etapa final, donde cada acción y decisión alcanzaría la reconciliación y un mensaje humanitario pleno. La tarde avanzaba, y la luz dorada del atardecer entraba en diagonal por las ventanas, iluminando cada ladrillo antiguo, las fotos colgadas en la pared y la taza de café que aún quedaba sobre la mesa. José estaba sentado en su silla de madera de siempre, la mano apoyada sobre la foto de su boda con María, mirando hacia el patio donde sus hijos solían correr. En su interior, el dolor, la amargura y la determinación de los días pasados se mezclaban, creando una sensación de paz extraordinaria, ligera pero profundamente conmovedora. Recordó cada momento, las risas de los niños resonando por el patio, la mirada curiosa de Luis cuando aprendía a dar sus primeros pasos, la sonrisa radiante de Gabriel al descubrir cosas nuevas, y la figura de María a su lado,
su mano pequeña sobre su hombro, recordándole el amor, la responsabilidad y el esfuerzo de toda una vida. Esos recuerdos no solo renovaban su espíritu, sino que también le recordaban que el verdadero valor no reside en lo material, sino en el amor, la dignidad y el respeto. José miró alrededor de la sala, observando las nuevas cerraduras que acababa de instalar, el expediente legal sobre la mesa. Todo era prueba del poder y la dignidad que había recuperado. Respiró hondo, cerró los ojos y percibió cada sonido. El susurro del viento por la ventana, el tic-tac constante del reloj, el canto de los pájaros en el patio trasero. Todo era familiar, pero ya no había presión ni humillación. Era la paz recuperada, la sensación de estar firme dentro de su propia casa. Los hijos permanecían en silencio a lo lejos, con miradas desconcertadas, mezcladas con respeto. Comprendieron que José no solo había protegido la casa, sino también la dignidad, los recuerdos y los valores espirituales de toda su vida. No fueron necesarios gritos ni discusiones. Con su firmeza y acciones inteligentes, José transmitió una lección poderosa que jamás olvidarían. José sonrió suavemente, los labios temblorosos por la emoción, mientras tocaba ligeramente la foto de María. Se dijo en silencio: María, hemos cumplido nuestra promesa. Nadie podrá arrebatar lo que construimos, y el verdadero valor sigue intacto. La luz del atardecer iluminaba su mano, marcando el fin de un largo recorrido lleno de dolor, pero también de fuerza espiritual. Se levantó y miró la casa una vez más. Todo estaba en calma, pero José sabía que el esfuerzo, el amor y la dignidad habían sido preservados. Este no solo era el final del clímax de la arcada de humillación múltiple, sino también un cierre emocional perfecto. José ya no era víctima del desprecio. Había recuperado la libertad espiritual, el respeto y la humanidad en su propia vida. Con la mirada hacia el patio, donde los cálidos recuerdos permanecían, José respiró profundamente, sintiendo la paz en su corazón y sonrió suavemente. Había concluido la serie de humillaciones, superado el dolor, y ahora se mantenía firme en la dignidad y el amor. No solo por sí mismo, sino por todos los valores que él y María habían cultivado a lo largo de toda su vida. La noche había caído, y la última luz del atardecer se desvanecía, quedando solo un rayo tenue, reflejado sobre los antiguos ladrillos de la casa de José. Estaba sentado en su silla de siempre, la mano apoyada suavemente sobre la foto de su boda con María, percibiendo cada detalle, cada sonrisa y cada recuerdo. La casa estaba en silencio. No se escuchaban discusiones, ni presión, ni desprecio de sus hijos, solo la paz llenando el espacio. José respiró profundamente y miró hacia el patio, donde los recuerdos felices de la familia aún permanecían. Los hijos corriendo, las risas resonando, las huellas de sus manos en la pared, el aroma de las flores de azahar flotando en la brisa. Comprendió que el verdadero valor de la vida no reside en lo material, sino en la dignidad, el amor y el respeto mutuo. La casa, antes símbolo de poder y esfuerzo, se había convertido ahora en un símbolo de humanidad, al decidir entregarla a personas mayores solas que realmente necesitaban cuidado y cariño. Los hijos observaban en silencio, con miradas sorprendidas y conmovidas. Comprendieron que José no solo había protegido la propiedad material, sino también la dignidad, los recuerdos y los valores espirituales de toda su vida. Sus acciones, sin venganza, sin violencia, se convirtieron en una lección de respeto, humanidad y sabiduría, obligándolos a reflexionar sobre su comportamiento. José sonrió, cerró los ojos, percibiendo el tic-tac del reloj antiguo, el susurro del viento por la ventana y el aroma del café aún sobre la mesa. Sabía que a partir de ahora todo sería diferente. Había recuperado la libertad espiritual, la dignidad y el poder, y la casa ya no era un lugar de conflicto o humillación, sino un espacio que inspiraba humanidad y el verdadero valor de la vida. Se levantó y recorrió la habitación una última vez, tocando las paredes, los ladrillos, las fotos y cada recuerdo. José se dijo a sí mismo: María, hemos cumplido nuestra promesa.
No solo hemos protegido nuestro esfuerzo y amor, sino que lo hemos convertido en algo bueno para quienes realmente lo merecen. Finalmente, salió al patio. Respiró profundamente, sintiendo la última luz sobre los aleros, el canto de los pájaros y el aroma de las flores de azahar. En su corazón, la paz y la satisfacción eran completas. No solo había preservado su dignidad, sino que había transmitido un mensaje poderoso a sus hijos, a la audiencia y a sí mismo. El verdadero valor de la vida reside en el amor, la humanidad y el respeto, no en lo material ni en el poder efímero. José sonrió suavemente. Cerró los ojos y respiró con calma. La última luz desapareció tras los tejados, pero en su corazón, la llama de la dignidad, el amor y la humanidad seguía ardiendo, abriendo un nuevo capítulo. Una vida libre, plena y más significativa que nunca.